Autoridades presentes, señoras y señores, muy buenos días. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC, les da la bienvenida al seminario Institucionalidad de Datos y Mejores Políticas Públicas. También saludamos a quienes nos siguen por streaming en nuestra página web clapesuc.cl. Al final del día, las presentaciones y el video de este seminario estarán disponibles en nuestro sitio web. Le damos la bienvenida a los expertos que hoy nos acompañan. La señora Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social. El señor Guillermo Patilo, director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. El señor David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Y el señor Sergio Ursúa, investigador de CLAPES UC y académico de la Universidad de Maryland. Asimismo, agradecemos la presencia de todas las autoridades y académicos, embajadores, profesores e investigadores que nos distinguen con su presencia esta mañana. A continuación, nuestro director, el señor Hernández Olminiac, dará la bienvenida a esta actividad. Muy buenos días. Muchas gracias a los expositores que van a participar hoy día en este importante tema para las políticas públicas del país. Buenos días. Bienvenidos a este nuevo seminario CLAPES UC sobre la institucionalidad de datos y mejores políticas públicas, donde presentaremos parte del análisis de David Bravo y Sergio Ursúa respecto a este tema. Los economistas consideran que una deficiente institucionalidad en el manejo de los datos ha afectado la calidad de las políticas públicas de Chile. Y por ello expondrán sobre los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el Estado y la academia en esta materia. Creemos que este es un tema crucial que debe implicar un amplio y transparente manejo de información que sea de interés público. Sabemos, por ejemplo, que áreas como la educación o la salud son esenciales los antecedentes sobre la cantidad de niños, el nivel y el desempeño que tienen en los ciclos de escolaridad, así como conocer las principales enfermedades que afectan a los chilenos o el número de menores que necesitan vacunas durante su primer año de vida, solo por mencionar algunos de los casos. Otros datos, como cuántos habitantes tiene cada región, la infraestructura vial, las personas que se desempeñan en distintas actividades económicas a lo largo de Chile, las tasas de natalidad y mortalidad, en fin, es muchísima la información sobre diversos temas y en distintas dimensiones que deben permitir desarrollar políticas públicas, los costos de estas y cómo obtener financiamiento, propuestas de mejoras en los más diversos ámbitos del quehacer de un país, entre otras variables. Asimismo, esos antecedentes deben vincularse con la teoría académica y, por cierto, también en la experiencia internacional, que son pilares estructurales para los cambios futuros, para un completo análisis y obtener así mejores resultados. También el rol de las encuestas es fundamental. Esta mañana leí que el INE convoca a expertos por plan de fortalecimiento a la encuesta nacional de empleo, lo que creemos va en la dirección correcta. También es fundamental conocer la experiencia y visión de dos destacadas autoridades respecto a este tema. Por ello, agradecemos especialmente a la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, y al director del Instituto Nacional de Estadística, INE, Guillermo Patilo, quienes hoy nos acompañan en este importante debate. Esperamos que tengan un fructífero intercambio de opiniones y que las conclusiones que logremos apoyen el desarrollo de las políticas públicas que el país requiere. Muchas gracias por su presencia e interés. Muchas gracias. Ahora daremos las palabras a los señores David Bravo y Sergio Ursúa. David Bravo es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Economía de la Universidad de Harvard. Y Sergio Ursúa es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la Universidad de Chicago. Ahora presentarán el documento de trabajo Institucionalidad de Datos y Mejores Políticas Públicas. Buenos días a todos, muchas gracias por participar en este seminario. Quiero agradecer especialmente a nuestros invitados, a la subsecretaria Alejandra Candia y al director del INE, Guillermo Patilo. Y por cierto, este es un trabajo que hemos realizado junto a David. Nosotros hemos colaborado
hace años en materia de datos y dado el contexto, la discusión y la importancia que ha tomado la materia, pensamos que era importante plantear algunos elementos fundamentales para efectos de entender para dónde nos tenemos que mover y por qué es importante el tema de datos y cuál sería una institucionalidad en el contexto de mayor información, mejores datos, desde el punto de vista de encuesta, desde el punto de vista de datos administrativos, para efectos de las políticas públicas. Ese es el objetivo al final de este trabajo. Entonces, primero, déjeme brevemente hacer una introducción y la idea acá es que tengamos vamos a presentar distintas partes de esta presentación, David y yo. ¿Qué primero podríamos aprender de buenos datos? Estas son cosas que nosotros hemos estado haciendo, investigaciones que otros han estado levantando respecto de qué cosa uno puede hacer con buena información, hasta dónde uno puede llegar con buenos manejos de datos en materia de políticas públicas. Y aquí ustedes ven un ejemplo y van a ver, de hecho, una columna vertebral respecto de lo que nosotros vamos a estar planteando acá. Es que, por ejemplo, si uno quiere entender las brechas de género en el contexto de la sociedad chilena, uno usualmente se focaliza en lo que son ingresos, pero la verdad que cuando uno mira la información que existe, uno puede hacer mucho más que eso. Ustedes ven acá información respecto de las brechas entre hombres y mujeres en distintas edades del ciclo de vida de un ser humano. Esto es Chile. Tempranamente, en el desarrollo infantil, las mujeres aventajan a los hombres. Esos son datos que vienen de la encuesta longitudinal de primera infancia. Luego, cuando uno mira, por ejemplo, datos del CIMSE, observa que las brechas en lenguaje favorecen a las mujeres, pero no así en matemáticas. Cuando uno mira los datos de la PSU a los 18 años, uno encuentra, de hecho, de nuevo una ventaja de las mujeres. Y cuando uno empieza a mirar salarios, de los hombres, y cuando uno empieza a mirar salarios, la verdad que empieza a analizar las diferencias que obviamente son conocidas por todos, pero es difícil no poder sorprenderse ante esta evidencia y preguntarse qué cosas pasan tempranamente que pueden de alguna forma determinar las brechas en el mercado laboral. Eso es un poco la idea de las cosas que vamos a estar planteando, es la importancia de los datos longitudinales que existen en registros administrativos, pero que son extremadamente escasos en materia de encuestas en Chile. Uno puede aprender de esa información. Lo mismo aparece, por ejemplo, cuando uno mira brechas por ingreso del hogar. Estos son datos de desarrollo infantil, también encuesta longitudinal de primera infancia, y después unidos con datos de CIMSE, y uno analiza, por ejemplo, las brechas en el desarrollo en función del ingreso de las familias. Y esto uno lo puede hacer en la medida que tiene información longitudinal que permita seguir a individuos en el tiempo. De nuevo, datos que son extremadamente escasos en el contexto de encuestas en Chile, pero que son ricos en el contexto de datos administrativos en Chile. Y ustedes pueden ver acá cómo las brechas en el contexto nacional se van ampliando en el tiempo. Si uno parte a los 10 meses, ¿cierto?, hasta la PSU, la brecha va aumentando. Y uno se quiere hacer caso, por ejemplo, del tema del CIMSE, que también es un tema que permite el cruce de datos y el análisis longitudinal de la información. Acá hay otro ejemplo. Si ustedes toman el 10% de los mejores resultados en cuarto básico y toman a 100 alumnos en cuarto básico, esto a los 10 años, y esto analizando los datos del CIMSE del 2001, haciendo seguimiento de estos estudiantes y siguiéndolo hasta la PSU. Si tomamos a 100 alumnos en el 10% de los mejores resultados en cuarto básico, estos son colegios, uno observa que 77 de esos 100 alumnos rinden la PSU a tiempo a los 17 años. De esos, más de 450 puntos, son 58 estudiantes los que obtienen ese puntaje, y más de 750 puntos de esos 100 que analizamos al principio, 8 terminan obteniendo 750 puntos más en la PSU. Es la asociación entre el nivel la calidad del colegio medida en CIMSE, ¿cierto?, en cuarto básico, cuánto eso puede de alguna forma afectar tu puntaje de PSU a los 18 años, 17 años, y lo interesante acá es que un 8% de esos 100 alumnos alcanzaban 750 puntos más. No es mal resultado, de hecho. ¿Qué pasa cuando uno mira el 10% de los peores colegios en cuarto básico en Chile? De esos 100, 20 solamente rinden la PSU a los 17 años, más de 450 puntos, 2 alumnos obtienen ese puntaje, y ¿cuántos de esos obtienen más de 750 puntos? 0.04.
de nuevo, de alguna forma, el punto que estamos tratando de hacer con estas láminas es demostrar la importancia de utilizar registros administrativos para poder analizar este tipo de preguntas desde un punto de vista académico primero. ¿Cuáles son los determinantes entonces del resultado de la PSU a los 17 años y cuán importante puede ser el colegio de origen en el cual tú estuviste? Pero más allá del análisis académico, hay un tema de política pública que es fundamental. Si es que uno tiene como académico acceso a esta información, imagínense ustedes qué información puede tener el Estado para efecto de entender quiénes son esos 0,04 alumnos que nosotros capturamos en esta base de datos. ¿Dónde viven? ¿Dónde vivían en cuarto básico? ¿Quiénes eran sus padres? ¿A qué programas sociales tenían acceso? ¿En qué momento el sistema de educación, ¿cierto?, los pudo detectar? ¿Y qué pasa con los otros, con el otro 98%, 96% de los chicos que no alcanzaron a llegar a ese puntaje? Las mismas razones, ¿cierto? Son cuán importante era el background familiar, cuán importante era el colegio, cuán importante era la política pública, cuán importante es el rol del Estado en cuanto a no permitir que esos chicos podrían perfectamente quizás haber alcanzado mejores resultados en la PSU. Ese es el ángulo que queremos dar y probablemente esta información administrativa tiene que ser complementada con información de encuesta y cuando hablemos de cuál es el state of the art en materia de datos, la verdad que lo que estamos viendo hoy día es que ya no estamos en la discusión no solamente de datos administrativos, de encuestas, sino que es la unión de esas dos fuentes de información. Y como la unión de esas dos fuentes de información pueden responder preguntas claves en materia de políticas públicas, por cierto. ¿Cómo conecta esto con las políticas públicas, entonces? La idea que tenemos en mente, de nuevo, de ciclo de vida. O sea, nosotros tenemos la encuesta CACEN. La encuesta CACEN ha sido súper importante para muchísimas cosas, para poder documentar algunos de los grandes impactos que han tenido políticas públicas, pero la encuesta CACEN es una corte transversal, que se toma entre 2 o 3 años, ¿cierto?, en un mes particular del año, y por lo tanto no tenemos tenemos la foto, pero no tenemos la película. Y para efectos de entender las políticas públicas hoy día, para efectos de entender cuáles son los cambios que se requieren, la verdad que la foto no es suficiente, se requiere la película. ¿Y por qué? Porque si uno piensa en el desarrollo del ser humano en un contexto dinámico, ¿cierto? En cada momento de nuestra vida tenemos tenemos insumos y tenemos resultados. Y esos resultados en un periodo son los insumos del periodo siguiente. Entonces, por ejemplo, si miramos niñez, tenemos los insumos que tenemos en ese momento, es el ambiente, son nuestros componentes genéticos, las cosas que adquirimos de nuestros padres, que interactúan con el sistema de salud, con la protección al menor, el sistema educacional, el ambiente familiar, y que al final de este periodo uno tiene desarrollos cognitivos, tiene desarrollos socioemocionales o no cognitivos, salud mental y física. Y por cierto, eso se repite en cada momento de nuestra vida y tenemos la posibilidad de intervenir, de remediar algunas de las desigualdades, de algunas de las deficiencias que se encuentran en función, ¿cierto?, de la política pública. Y lo interesante de esta visión, la parte del ciclo de vida, es que dependiendo de donde yo invierto, yo puedo afectar otro periodo de tu desarrollo futuro, ¿cierto? Si yo invierto bien tempranamente, sabemos, toda la evidencia apunta, es que si yo tengo educación temprana de calidad, no cualquier educación temprana, sino que de calidad, lo que sabemos que ese dólar o peso gastado tempranamente es más que se recupera en el largo plazo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque se logró tener registros longitudinales, se tuvo una intervención en algún momento y se pudo evaluar el impacto de esa intervención en el largo plazo a través justamente de estos registros longitudinales. Si esos registros longitudinales vienen en una encuesta, eso ha pasado, en Chile ha sido muy escaso. Si esos registros estos registros longitudinales vienen a partir del análisis de datos administrativos, eso se puede hacer, de hecho. Eso se puede hacer ya, se puede hacer hoy día. Y por lo tanto nuestra apuesta en pensar en una nueva institucionalidad también es abrir las puertas para esta oportunidad de discutir hasta dónde nosotros podemos hacer mejores políticas públicas en el contexto de esta visión de ciclo de vida. Porque de nuevo, la verdad que la foto sirve para muchas cosas, probablemente sirve mucho para documentar avances, pero sirve menos para poder cambiar el diseño de las políticas públicas. Y ese diseño depende fundamentalmente de cómo evoluciona la película, ¿ah? Y por lo tanto el dato longitudinal es fundamental. Entonces queremos datos longitudinales, es importante levantar este punto, importante, y se han hecho esfuerzos, ¿ah? Lo vamos a mencionar. Y la idea es seguir individuos, empresas, colegios, en el tiempo.
Esto es una visión, ¿cierto?, de cuánto a qué datos, de tipo de datos que uno quiere tener. Yo no quiero además acotar esto a distintas dimensiones. A veces es muy caro en las encuestas tener información de una determinada dimensión, pero esa información existe en los registros administrativos. Y por lo tanto, es relativamente más barato poder utilizar los registros administrativos para efectos de poder analizar esta información. Y un elemento fundamental acá es que ¿por qué desde el punto de vista académico uno quiere tener datos? Bueno, porque la verdad que la retroalimentación entre lo que es la ciencia económica, las ciencias sociales en general y la política pública es fundamental. Y de hecho Chile ha sido un ejemplo de eso. Desde el retorno a la democracia, ¿cierto? Si ustedes ven las distintas políticas públicas, desde el Chile Solidario hasta el ingreso ético familiar, la verdad que la interacción que ha tenido el mundo académico con el desarrollo de esas políticas públicas ha sido muy importante. Por lo tanto, pensar en esta nueva institucionalidad en función de esa asociación público-académica, pensamos que es fundamental. Y por cierto, para efectos de analizar el costo-beneficio de los programas sociales, tener información precisa respecto de los impactos es importante. O sea, nosotros podemos hablar de el valor que puede tener dar acceso a un determinado programa social, pero lo realmente importante en un mundo en el cual los recursos son siempre escasos es saber qué es lo que renta más. Si yo tengo un peso que puedo gastar en este programa, ¿cuál es la rentabilidad neta? ¿Positiva aquí o negativa acá? ¿Qué es lo que queremos hacer? Esa es una visión que creemos es importante también tener en cuenta para efectos de esta nueva institucionalidad. David. Bueno, me recuerdo ahora cuando estaba mostrando los datos Sergio, el año 2010 creo que fue, estábamos precisamente mostrando este gráfico del ciclo de vida. Para nosotros el ciclo de vida es una dimensión bien importante y estábamos haciéndolo de hecho en el marco de un seminario sobre primera infancia y estábamos mostrando este gráfico y en ese minuto yo creo que, si no me equivoco, mostramos esto, pero sin los datos de la ELPI, que en ese minuto no estaban disponibles, pues estaban recién en terreno, la encuesta longitudinal de la primera infancia que impulsamos del mundo académico con el sector público. Y a ese minuto, ¿cierto? 2010, no tan atrás, lo que nosotros sabíamos era esta discusión, ¿cierto? Esto es básicamente la brecha. Discutimos la brecha socioeconómica. En términos de puntaje de PSU, son 150 puntos más o menos lo que sabemos entre el 20% más rico y el 20% más pobre. Cuando mirábamos el CIMSE cuarto básico, este era 120 puntos. Estos puntos los completó la encuesta, ¿cierto? Y el ver cómo la brecha socioeconómica a los 10 meses de edad, en términos de desarrollo, cómo esa brecha se va abriendo y alrededor de los 5 años ya está cerca, antes de entrar al colegio, ya es más o menos parecida a lo que vamos a tener en cuarto básico. ¿Cómo no va a ser importante tener esa información, ¿cierto? Para efecto de la política. Probablemente nuestras políticas podrían cambiar si tenemos evidencia oportuna respecto de esa brecha. Sobre las encuestas, en general, sistema estadístico en Chile, un poco de historia. Vamos a hablar sobre encuestas, vamos a hablar sobre registros administrativos. Chile tiene una larga tradición en encuestas, un amplio sistema estadístico basado en encuestas. Hemos sido de alguna manera innovadores en Chile tempranamente. La gran mayoría de las encuestas son de corte transversal, de todas maneras. Hay algunas encuestas que se han formado a partir de paneles, aun cuando no necesariamente paneles, datos longitudinales, ¿cierto? Aun cuando inicialmente no estuvieron diseñados para ello, pero que se han empezado a usar. El caso más típico es la ENIA, por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Industria, que ha permitido desarrollar estudios en el área de productividad. Y otra derivación también de una encuesta de corte transversal fue la encuesta Panel CACEN, que hay algunos periodos en los cuales ha habido información, se siguió a un grupo de hogares que habían sido encuestados en CACEN. Hay unas pocas encuestas diseñadas como estudios longitudinales desde el inicio.
la encuesta de protección social, probablemente es el caso más conocido. Está esta encuesta longitudinal de la primera infancia, que afortunadamente ya está bien institucionalizada hoy día en el sector público, lo mismo que la encuesta de protección social desde un comienzo. Y también hay una encuesta sobre docentes que impulsamos también entre 2005 y 2009, y no está todo dicho que haya sido su última ronda. Aprovecho de hacer publicidad. En la actualidad, la información es accesible y descargable a nivel de microdatos. Creo que esta es una de las cosas interesantes que tenemos hoy día. Por ejemplo, el INE, ¿cierto? En los 4 semanas anteriores, 5 semanas anteriores, ha entregado un shock de información a la opinión pública, entregó los datos del censo, entregó la encuesta suplementaria de ingresos, la encuesta de presupuestos familiares, las encuestas nacionales de empleo, y en cada ocasión, al mismo momento que entrega la información, los datos se pueden descargar desde la página, y los microdatos también. Y eso es un valor, tiene un valor enorme, ¿no? Por supuesto, también se puede hacer con las encuestas CACEN, en fin, se puede hacer con prácticamente hoy día todas las encuestas que se desarrollan con fondos públicos están disponibles. Y eso es un valor importante, no deberíamos dejar de mencionarlo, porque los mejoramientos que tenemos que hacer parten de este paso que es muy relevante. La ley de transparencia ciertamente ha sido muy importante, creo que ha contribuido mucho en este proceso, en generar una especie de normalidad de que así debe ser, ¿cierto? O sea, básicamente todos los datos, todas las encuestas que se desarrollan con fondos públicos deben ser públicas, y en facilitar el acceso, en eso creo que la ley de transparencia ciertamente ha contribuido. En el mundo de los registros administrativos como cualquier dato que tiene el Estado y que podría ser transformado en estadística. Chile cuenta con buenos registros administrativos, históricamente ha tenido muy buenos registros, especialmente en temas de nacimiento, defunciones, estadísticas vitales. Por cierto, una de las grandes ventajas comparativas que tiene Chile respecto de muchos otros países está en esa palabra root, ¿cierto? Está básicamente en el hecho en que cada persona tiene un código que lo puede identificar, y que por lo tanto permite vincular información que el Estado tiene en distintos organismos. Registros administrativos están alojados en distintas instituciones. Lo que hemos visto es escasa colaboración entre instituciones. Hemos visto, a diferencia del progreso que ha habido en materia de encuesta, en registro administrativo ha sido difícil esta interconexión entre sectores. Podemos hablar sobre ello, podemos dar ejemplos. Hay algunos obvios, por ejemplo, ¿por qué Chile se ha demorado en implementar este banco unificado de datos en materia de seguridad, que básicamente requiere que distintas instituciones compartan información en una materia de tanta trascendencia? Nos demoramos mucho tiempo en vincular información en materia de pensiones, por ejemplo, importante, relevante. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. Cada institución pública funciona con sus propias reglas y muchas veces pone sus propias reglas para relacionarse con el medio externo, tiene sus propios fiscales y no necesariamente las reglas son homogéneas. Digamos que las normas que son bien heterogéneas. Y usualmente también esto está bien lejano al mundo académico. Por lo tanto, en la práctica no se han incorporado los registros administrativos como una posibilidad para poder incorporarse al sistema estadístico, no han estado accesibles para ello. Una prueba de eso un poco es la discusión últimamente en la coyuntura, que más bien tiene que ver con qué tipo de datos deberíamos estar usando nosotros para la discusión macroeconómica, ¿cierto? Entonces, hay una discusión sobre si el mercado laboral está más pujante o menos pujante,
está debilucho o está con algo de fortaleza, ¿cierto? Discusión que en verdad no tiene mucho sentido si uno mira los datos, del crecimiento del empleo del INE y los mira de manera complementaria con los datos de cotizaciones, de cotizantes, de asalariados. La verdad es que debiera formarse una impresión de que más bien el mercado laboral está bastante sólido. ¿Cuál es el pecado? El pecado es que los registros administrativos no han estado disponibles para que efectivamente pasen a ser parte de la batería de indicadores que estamos regularmente mirando. Entonces, hay problemas con este tipo de registros. Se ha incrementado mucho la cantidad y calidad de registros de distintos sectores. Definitivamente en educación eso ha ocurrido así. Y ahora el Ministerio de Desarrollo Social, especialmente después de su instauración con esta denominación, ¿cierto?, de 2012, debe ser, y con las atribuciones que tiene, evidentemente está generando una cantidad de información al interior que es muy importante, la importancia del registro social, etc. Y por lo tanto, nos parece que es muy importante fortalecer los registros administrativos. Eso creo que es algo que es clave, fortalecerlo desde el punto de vista de la mirada estadística. Aún así, estamos lejos todavía de lo que pensamos es lo que debiera ser como los datos de frontera a los que debiéramos estar empujando. Pensamos que más bien esos datos tienen que ver con la posible vinculación entre datos administrativos que deben fortalecerse, transformarse en estadísticas que puedan ser algunas de ellas, ¿cierto?, comunicadas de manera regular, pero al mismo tiempo también al mismo nivel que las estadísticas del INE, que cuando se comunican se pueden descargar, se pueden examinar, se pueden hacer estudios sobre ellas. A nivel de microdatos también debería ocurrir lo mismo con los datos administrativos. Sin embargo, eso no nos corrige el otro tema, que es que necesitamos que el esfuerzo de encuesta y el de datos administrativos efectivamente sea vinculable. Y eso evidentemente requiere otros estándares de seguridad y requiere un cierto criterio homogéneo. No puede ser que una institución establezca ciertos requisitos, otra institución dice está prohibido, otra institución dice sí, pero para los que escriben un paper con el investigador o con el encargado de estudio, no tiene mucha lógica. O sea, no vamos a dar el paso siguiente si no se pone en regla homogénea. Una excepción, nos parece, ha sido lo que ha pasado con la encuesta de protección social, que ha estado radicado en la Subsecretaría de Previsión Social. El incremento de la apertura a incorporar registros administrativos ha sido gradual, ha sido lenta, ha sido difícil, pero finalmente se ha materializado y eso se ha producido ya de manera regular y está institucionalizado. Son datos abiertos, se pueden solicitar a la Subsecretaría de Previsión Social, cualquier persona puede hacer ese requerimiento específico. Ahí hay un avance que se ha hecho que es interesante, ha sido en todo caso lento. Entonces, no sé en qué parte entrabas tú, Sergio, pero estábamos súper coordinados. Chile fue un ejemplo de avance en materia de datos. Tal vez algo importante acá de mencionar, a nuestro juicio, es el hecho de que desde el comienzo en Chile, en la estadística, había una colaboración entre el mundo académico y el mundo público. Si uno nos explica que en Chile las primeras encuestas de empleo hayan sido las encuestas de la Universidad de Chile, se generó una colaboración con el Banco Central en la época. Cuando entró la encuesta CACEN, también hubo una fuerte colaboración con el mundo universitario. Históricamente, en nuestro sistema estadístico, eso ha ocurrido. Estos datos, como decía Sergio, fueron funcionales a políticas públicas
han sido funcionales para un montón de políticas públicas, pero el desafío actual que tenemos es mucho mayor. Sergio. Dos preguntas para motivar la segunda parte de esta presentación. ¿Podríamos haber aprendido más si hubiésemos tenido mejores datos? Y requieren complejas políticas públicas mejores datos. Compleja en el sentido de que hoy día, por ejemplo, para efectos de pensar en lo que puede ser la eliminación del artículo 203, la verdad que es difícil pensar de que eso solamente sea Ministerio del Trabajo. O sea, si el Ministerio del Trabajo está haciendo las cosas que le corresponden al Ministerio de Educación, estamos en un problema. Y por lo tanto, para efectos de entender cuán importante puede ser hacer políticas públicas que realmente afectan y llegan a la gente en un contexto en el cual tú tienes trabajo multisectorial, la posibilidad de tener mejores datos se hace fundamental. Así que la respuesta a ambas preguntas es sí, por cierto. Podríamos haber respondido mejores preguntas, podríamos tener más información de preguntas de temas que son claves. Les doy algunos ejemplos. ¿Cuál es el retorno si tiene un colegio particular subvencionado? No sabemos, o hay muy pocos estudios respecto en cuánto paga ir a un colegio particular subvencionado. Y paga en términos de salario, no en términos de puntaje de CIMSE. Y no sabemos, hay poca información respecto de datos que permitan unir el tipo de colegio al cual yo asistí a mi salario. La CACEN no lo tiene, por ejemplo. La CACEN no me permite identificar gente que trabaja y preguntar al mismo momento ¿en qué colegio usted, a qué tipo de colegio usted asistió? Eso se puede hacer con datos longitudinales, se puede hacer con registros administrativos hoy día existentes, pero no ha sido una pregunta que ha sido contestada múltiples veces como debería haber sido el caso para efecto de la discusión si es que valía la pena o no hacer cambio en el sistema de educación como el que se realizó en la última administración. ¿Cuán importantes son las características del primer trabajo en el futuro laboral? ¿Cuánto importa la primera empresa a la cual yo entro? ¿El tamaño de la empresa? ¿En qué sector está la empresa? ¿Dónde está ubicada la empresa? ¿Cómo contrata la empresa? Otro tema que no sabemos muy bien. ¿Y cuál es el impacto de eso, por ejemplo, sobre la desigualdad? ¿Importa o no el tipo de empresa en el cual yo consigo mi primer empleo para efecto de entender la desigualdad 30 años después? ¿Cuál es el impacto de eliminar el artículo 203? ¿Cuán discriminatorio en términos de salario esta política pública, cierto, que básicamente dice que si usted tiene una empresa que tiene más de 20 trabajadores, tiene que ofrecerse a las cunas? ¿Y cuál es la respuesta de política pública más eficiente para hacerse cargo de ese mal concepto, cierto, de concepto discriminatorio detrás de este artículo 203? ¿Cuánto importa la calidad? ¿Cuán importante ha sido el aumento en cobertura? ¿Se ha podido aumentar cobertura asegurando calidad? Son preguntas que son esenciales para efecto de discutir una cosa como esta y que la verdad, de nuevo, no está en el debate, no está zanjado en el debate técnico y que uno podría haber tenido con mejores, haber zanjado con mejores datos. ¿Cuál es el acceso al fraude en programas sociales? ¿Cuánto la gente miente cuando uno mira los datos administrativos en lo que era la ficha de protección social, por ejemplo? ¿Era fácil mentir? ¿Era difícil mentir? ¿Qué es el rol del municipio? ¿Los asistentes sociales? Otro ámbito importante de política pública fundamental para efecto de entender lo que había sido focalización y el impacto que había tenido focalización sobre el gasto público. Y así ustedes pueden sumar todas las preguntas de política pública que permitan que tengan en mente esta cosa de ciclo de vida. La verdad que nosotros hemos estado al debe, hemos avanzado muchísimo. El acceso a la información hoy día no se compara con lo que existía hace 20 años atrás. Pero acá hay preguntas que son fundamentales, que hoy día están en el debate público y que no tenemos buena respuesta desde el punto de vista académico o técnico en general. Entonces, hablando de nueva institucionalidad, la pregunta es ¿por qué se requiere una nueva institucionalidad? Reconocemos la importancia de los registros administrativos, ¿cierto?, que existen y las encuestas que existen, pero los registros administrativos creemos que se deben fortalecer y deben potenciarse. Esa es una parte importante de esto, el poder potenciar la información. Unir datos administrativos con encuestas longitudinales, eso es lo que permite, por ejemplo, eliminar la posibilidad de cometer errores en el desarrollo de políticas públicas y mejorar políticas públicas en general. Y esa es la perspectiva del state of the art. Cuando nosotros miramos qué cosas se han estado haciendo afuera, cuando uno mira la experiencia comparada en cuanto a
los avances en materia de datos. La verdad, por ejemplo, Census en Estados Unidos lo que está haciendo hoy día, y ustedes lo empiezan a ver, de hecho, Census junta la información de encuestas con registros administrativos. Entonces, estos estudios que ustedes realmente se hacen referencia respecto a cuánto el impacto que tuvo el acceso a un determinado programa de subsidio a la vivienda sobre el desarrollo de los chicos en el largo plazo. Se movieron chicos, se sacaron niños de lugares de vecindarios pobres, se les dio un subsidio para arrendar una casa mejor, y después se sigue a estos chicos en el tiempo y se ve cuál ha sido el impacto que tuvo eso sobre su desarrollo, su ingreso. Eso se hace con registros administrativos y encuestas. Eso en Estados Unidos, el censo está haciendo eso. El censo está uniendo empresas con trabajadores. El censo está permitiendo en Estados Unidos analizar entonces, por ejemplo, lo que yo les decía antes. O sea, es que yo sigo a un trabajador y veo su primera empresa, ¿cuánto importa esa primera empresa para saber el perfil laboral que va a tener ese chico en el tiempo? Y después está la cosa más interesante, más innovadora, que lo que está pasando hoy día, es que Facebook, por ejemplo, empieza a unirse tiene asociaciones con el mundo público para entender, bueno, qué es lo que pasa en las redes sociales, cómo la política pública puede colaborar, puede utilizar esta información para hacer cosas mejores. Y después está el caso en el límite, ¿cierto?, que es la voz de alerta que uno tiene que tener acá, es que en principio esa información en malas manos puede ser muy dañina. Y ese es un tema también importante que vamos a discutir. O sea, hay que entregar acceso a información sin duda, pero hay que proteger la información. Y esa tensión entre acceso y protección creemos que es un tema que debe estar en el debate y que no está. Y desde el punto de vista académico uno siempre dice que no más datos, pero también hay que tener responsabilidad en cuanto a que generar estos cruces y estos cruces en malas manos pueden generar problemas. Y aquí está la tensión. Transparencia y acceso, nos parece que eso es fundamental. Y hoy día la verdad es que existe demasiada heterogeneidad, pongámoslo así. No sé si subjetividad sea el término quizás mejor, pero más preciso, pero la verdad es que existe heterogeneidad en términos de acceso. Hay gente que tiene acceso, hay gente que no tiene acceso. Es difícil tener acceso a la información muchas veces. Sí, es difícil. Es difícil. Debería haber un protocolo homogéneo, deberían haber protocolos homogéneos, y se está avanzando. Les voy a contar en un ratito alguna de esas cosas. Y la protección y la seguridad. Porque de nuevo, uno empieza a pedir información. Yo como académico quiero tener todos los datos posibles, ¿cierto? Pero también existe un margen de responsabilidad y que acá, como yo les decía antes, o sea, si el Estado sabe dónde vive la persona, cuál es su casa, cuál es su cuadra, dónde mandan a sus hijos al colegio, cuáles son los programas sociales a los cuales tiene acceso, y yo además sé el lugar de votación en la mesa de votación, no puede imaginarse que puede hacer cosas bien sofisticadas. Y ese manejo de información, ese control de acceso es importante hacerlo bien desde un comienzo, porque lo que no se puede hacer es que en función de eso se bloquee el acceso. Eso no puede ocurrir. Uno tiene que proteger y a dar acceso al mismo tiempo. Y aquí creo que aquí viene un poco el mea culpa, y esto lo hemos conversado harto con David en cuanto a que existe una deficiencia nacional en términos de la ética en el manejo de datos. ¿Qué pasa en Estados Unidos, por ejemplo, en las universidades? Si yo tengo que tener acceso, si yo quiero trabajar con la encuesta CACEN en Chile, yo debo tengo que certificarme en el manejo de uso de información, primero, ¿cierto? Y segundo, hay un comité de ética que revisa si la investigación a la cual yo estoy postulando no genera ningún tipo de problema ético o digamos, incluso legal a la universidad. Y eso es en el caso de la CACEN es trivial, porque uno dice, bueno, los datos son públicamente disponibles, se bajan acá están los links, y usualmente te dicen no tiene ningún problema, usted avance en su investigación. Esta aprobación es fundamental porque de alguna forma ayuda al investigador a asegurarse que no está cometiendo errores que pueden tener algún impacto, y además a la institución, a todas las instituciones que forman parte de esto, la universidad en particular y la otra institución que está entregando el acceso a la información, de que aquí no hay problemas legales, de que aquí nadie va a llegar a demandar, de que yo no estoy poniendo en riesgo a nadie con la investigación que estoy haciendo. Porque uno puede imaginarse cuando empieza, por ejemplo, a entregar la información a la gente para que tome decisiones, y si la información no es precisa, yo puedo estar, de hecho, afectando la forma en la cual esta persona que es parte de mi estudio toma una decisión. Y eso es delicado.
y en ciencias médicas esto lo ven los comités de ética, ahí en Chile funcionan, digamos, en la área médica, pero no así en las ciencias sociales. Y es delicado, ¿no? Porque si yo empiezo a entregar información respecto, por ejemplo, de cuál es el retorno económico de una determinada carrera o universidad, y el retorno económico yo lo tengo mal calculado, y yo le mandé un sobre a una muestra de estudiantes que están postulando a la universidad y ese número no estuvo bien calculado, yo puedo estar afectando la decisión que tomen. Y por lo tanto, esta parte a mí me blinda, en cuanto a que se revisó y aquí no va a haber información, no hay riesgos envueltos que puedan estar afectando a las personas. Y la verdad que nosotros en Chile en general, ¿cierto? Se pide acceso, pero esta otra parte no se regula mucho. Y por ejemplo, les doy, este es un ejemplo que hice un convenio que yo hice hace poco en Chile, y que esto fue una iniciativa propia en cuanto a que yo, quien estaba haciendo el convenio, le dije, mira, lo que tenemos que poner en el convenio es que aquí existan los protocolos mínimos, porque así me cuido yo, se cuidan ustedes, se cuida mi universidad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para eso? Tengo que ir a una página web, me tengo que certificar, es un curso que se toma online, y que te dice básicamente cuáles son las reglas que existen para efecto del manejo de información, cuándo usted cruza una línea y usted no debe cruzar esa línea, cuándo usted tiene que acceder qué tipo de datos usted puede acceder y cuándo puede acceder a estos datos y qué información va a reportar a la persona que participa en este estudio. Hay consentimiento o no hay consentimiento, cosas que son súper obvias pero que son importantes y que a veces no se hacen. Y después a mí me dan un certificado y me dicen, sabe que respecto a este estudio que usted quiere hacer, usted puede avanzar, no hay ningún problema. Y por lo tanto, todos estamos, digamos, en orden. Y esto en general, en Chile, en ciencias sociales, no pasa. Y de nuevo, yo no puedo estar más de acuerdo con mis colegas cuando ellos plantean la necesidad de tener más acceso a información. Yo soy el guaripola de eso, pero al mismo tiempo hay que tener conciencia de que existe una parte de responsabilidad de las universidades, de los centros de estudio, que también hay que subir los estándares. Y por lo tanto, este tipo de discusión es fundamental para efecto de que al final del día estemos todos blindados respecto de la seguridad y el acceso a la información. En ciencias sociales claramente ocurre esto hoy día, pero en áreas como estudios de psicología, los comités de ética funcionan en las universidades. La Universidad Católica, por ejemplo, ha estado impulsando el que los investigadores en ciencias sociales lleven sus proyectos al comité de ética, pero no es algo obligatorio, a diferencia de otras áreas como las ciencias médicas, por ejemplo. Sobre el tema de la institucionalidad, ¿dónde alojar nuevas responsabilidades, facultades? Tenemos registros administrativos, tenemos encuestas, queremos fortalecer los registros administrativos, eso obviamente se puede hacer al interior de cada institución que tiene acceso a esos registros. Como son muchas instituciones, uno puede prever que eso va a ocurrir de manera de nuevo heterogénea, ¿cierto? Con cierta calidad heterogénea. Pero lo que es más complejo es cuando hay que juntar información que proviene de encuestas con información de registros administrativos, tal como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la encuesta de protección social, cuestión que se hizo al interior de esa institución, de la Subsecretaría de Previsión Social. Pero si uno pensara el problema de manera más global, porque el problema que tenemos es la perspectiva del ciclo de vida. Es que esto es una encuesta de salud, por lo tanto, Ministerio de Salud. Esta encuesta es de trabajo, Ministerio del Trabajo. Esta encuesta es de educación, Ministerio de Educación. Esa es como la forma como funcionamos, ¿cierto? Pero en verdad, los individuos no somos todos, somos todas esas dimensiones juntas. Interacción entre distintas instituciones es algo complejo. Por lo tanto, pensamos que se hace necesario tener una institución que pudiera desarrollar este trabajo, que permita que los datos se puedan vincular adecuadamente. Una institución que tiene que ser pública, de naturaleza pública, pero con independencia o autonomía, para no entrar como en las discusiones, no sé, pero es una institución que evidentemente tiene que moverse con una cierta autonomía o independencia respecto de las autoridades
ministerio en el que esté alojada, y con recursos, porque si no tiene recursos tampoco va a poder avanzar demasiado en esto. Hay que hacer una inversión en esta materia y que pueda superar el problema de que los distintos ministerios o entidades muchas veces se transforman en feudos de información, pero se requiere financiamiento suficiente. El tema del mal uso de la información es crucial, mencionaba Sergio, que hay que atacarlo. Y esta es una institución que al mismo tiempo tiene que tener una conexión con las políticas públicas, tiene que de alguna manera ser sensible, ¿cierto?, al tema. No es mi problema, ¿cierto?, no es mi tema, lo siento, no es mi tema eso que usted viene a plantear o esa evaluación de política. Tiene que estar íntimamente ligada con la mirada, el aseguramiento en calidad, pero al mismo tiempo en la evaluación de políticas públicas. Nos parece que se tiene que potenciar la relación histórica que ha habido también entre el mundo académico y el mundo público. Y desde ese punto de vista, nosotros nos aventuramos a pensar que hay una oportunidad. Hoy día se están discutiendo por lo menos dos leyes importantes en el Congreso. Por un lado está la ley sobre el INE en el Congreso, que básicamente establece en la versión que está en el Congreso un estatus de independencia del INE y que de alguna manera fortalece a la institución, le pone un cuerpo colegiado, una especie de gobierno corporativo o algo así. Y hay ahí una discusión que está en el Congreso y estamos esperando a ver cómo las nuevas autoridades van a entrar en esa discusión, van a pronunciarse, van a mandar indicaciones, van a fortalecer el proyecto, pero es una discusión muy importante. Y por otro lado tenemos otro proyecto de ley que está en el Congreso, que también se mandó en la administración anterior, que es la Ley de Protección de Datos, y que es una ley importante, es un compromiso además que tiene el país en esta materia, que toca exactamente los temas que aquí son relevantes, y que el gobierno actual sí se pronunció, por lo menos se pronunció, lo que uno ve en las noticias, la verdad es que no he seguido la discusión en el Congreso, pero sí entiendo que el gobierno manifestó que más que crear una agencia nueva de protección de datos, lo que sugería era que el Consejo de la Transparencia tomara esas atribuciones y las anunció, por lo menos no sé si ingresó la indicación de que el Consejo de Transparencia iba a tomar esas atribuciones de protección de datos. Y creo que es algo interesante porque a lo mejor es esa institución, el Consejo de Transparencia, que es una institución que ha sido importante, nosotros llevamos 10 años de la Ley de Transparencia, que ha tenido una incidencia relevante en la transparencia, ¿cierto?, en generar acceso a información. En la lógica de las autoridades actuales, al parecer se visualiza a esta institución también como alojando en su interior el tema de seguridad y protección de datos. Ha habido algunos comentarios, por lo menos, que han salido respecto de que podría haber una contradicción entre estas dos funciones. Yo pienso que en verdad más bien se trata de una sana tensión entre estos dos elementos que son, como lo decíamos acá, son dos bienes que hay que cautelar de manera simultánea: la transparencia y el acceso. Y por lo tanto, podría ser, tal vez, en el marco de esta discusión interesante, que en esta institución que va a tener que cautelar estos dos bienes al mismo tiempo, eventualmente pueda tener también los recursos necesarios para poder materializar esta vinculación posible, este nuevo paso o estado del arte, por así decir, en materia de datos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Continuamos con los comentarios del señor Guillermo Patilo, director del Instituto Nacional de Estadísticas.
Guillermo Patilo es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y MPhil en Monetary Economics de la Universidad de Glasgow. Bueno, muy buenos días a todos. Es un agrado estar con ustedes aquí hoy día y de verdad agradezco la invitación de los investigadores de CLAPES a este tema, que sin duda me parece un tema fundamental, un tema que va a tomar nuestra discusión por un tiempo todavía y en el que sin duda hemos avanzado como se ha sostenido, pero tenemos muchos avances que hacer todavía. La primera cosa que yo quisiera decir es que en mi percepción, perdón, no tengo un PowerPoint porque no alcancé a hacerlo, es así de simple, no tuve el tiempo. En mi percepción, en Chile no existe un sistema estadístico nacional. ¿Y por qué digo que no existe? Porque en mi percepción, un sistema estadístico es un conjunto interconectado de partes que se retroalimentan mutuamente y que funcionan de alguna forma de modo integrado, digamos. Lo que nosotros tenemos fue descrito muy bien por Sergio y David hace unos minutos y es un conjunto de islas que generan información de diverso tipo y de diversa calidad también, ¿ya? Hay veces que las personas ponen la discusión respecto a la calidad de determinada encuesta hecha por determinadas instituciones. La verdad que lo contraponen contra los registros administrativos hoy día tan de moda. Los registros administrativos tampoco son necesariamente símbolo de calidad. Hay algunos que tienen déficits muy grandes. Y por lo tanto, cuando hablamos de un sistema estadístico nacional, lo que uno buscaría es que ese sistema integrado, interconectado, genere estándares de calidad y de uso aceptados entre todos. Eso no existe hoy día. Pero eso es, en mi percepción, hacia donde nosotros deberíamos avanzar. ¿Cómo veo yo en este momento ese sistema? Lo veo como un sistema descentralizado. De hecho, hoy día no tendría mucho sentido en Chile intentar, comillas, centralizar el sistema. Un sistema descentralizado, pero coordinado por una unidad central. Y cuando hablamos de las instituciones, que fue el último punto de David, ese sistema descentralizado, con una coordinación central, tiene un organismo que coordina. Ese organismo, en mi percepción, es el INE, sin lugar a dudas, en Chile. Y no porque yo esté en este momento del INE, sino por una razón más de fondo. El INE es y tiene y ha tenido por muchos años las capacidades técnicas para hacer esa coordinación y es, si quieres ponerlo de alguna manera, el elemento que cautela la calidad estadística en Chile y que concentra los equipos que están trabajando no solo para captar información, sino también desde el punto de vista de desarrollos metodológicos, de mejoramientos metodológicos. Chile, aunque ustedes podrían no creerlo, Chile lidera hoy día la mesa de trabajo, la mesa en el ámbito de estadística y de trabajo de la CEA-CEPAL. O sea, hay que tener cuidado cuando uno se refiere a las cosas y públicamente dispara contra todo tipo de encuestas y datos, porque a veces hay cosas más profundas abajo y desarrollos más completos que la gente no conoce, digamos, ¿no? Y que quizás también nosotros como los involucrados en estos temas debiésemos darlos a conocer más, ¿no? Un poco de eso sale hoy día en el Mercurio. Pero entonces, si hablamos de institucionalidad, punto uno, no existe un sistema, correcto. Queremos generar un sistema. ¿Cómo generamos un sistema? Ese sistema tiene que estar interconectado y tiene que tener un eje central. El eje central, en mi percepción, es el INE. La interconexión requiere cambios legales. No hay ni una sola posibilidad de generar verdadera interconexión hoy día si no haces cambios legales. No solo al INE,
al sistema completo. Para nosotros, ahora hablo desde el INE, es muy difícil obtener datos de registros administrativos en algunas áreas y en algunas simplemente imposible. Es decir, la ley y todo, la ley sirve para muchas cosas, pero también para escudarse, para no darte información, ¿no? La ley del secreto administrativo es la mejor barrera para que tú no puedas acceder a datos, por ejemplo, hoy día nominados de ciertos servicios. Nosotros hemos tenido que rechazar colaboración con instituciones públicas porque no podíamos nosotros entregar datos nominados. Bueno, ahí hay un tema, o sea, es el sector público. Uno puede generar, y lo decía Sergio, reglas de uso de datos y, comillas, acreditación y sanciones para la gente que usa datos. Pero no es razonable que en el sector público chileno yo no pueda cruzar datos y ahorrarme costos y tomar mejores decisiones por el hecho de que hay una ley que es de principios de los 70 y que regula hoy día en una forma que ya no es necesariamente funcional al futuro. Debe haberlo sido hacia el pasado, pero mirando hacia adelante no parece muy nítido que eso sea así, digamos. Entonces, hoy día nuestro sistema, la verdad que son feudos, la verdad que son islas. ¿Hacia dónde queremos avanzar? Yo diría que sobre la base de 3 líneas principales. Datos abiertos es la primera. No es que no lo tengamos, ha sido dicho recién. Nosotros tenemos los datos puestos en las páginas, tenemos un conjunto grande de información puesta allí. ¿Qué cosas son datos abiertos? Todo el mundo habla de datos abiertos hoy día, pero pocos lo definen. Datos abiertos son datos que yo puedo usar y reutilizar sin registros especiales de propiedad de los datos, en el cual yo me vea limitado a usarlos. No quiere decir, a propósito, hay solo un paréntesis, no quiere decir datos gratuitos, no es sinónimo. Claro, si uno puede poner una barrera, si es carísimo conseguir los datos, claro, terminan no siendo abiertos. Pero si procesarlos para una institución tiene algún costo, uno puede cobrar el costo, y eso no es sinónimo de datos no abiertos. Pero nuestra primera mirada, nuestra primera columna de esto, es que los datos sean abiertos en sentido no solo de que entregues datos libremente en la web, cosa que hoy día hacemos, sino los entregues en muchas más versiones, plataformas y en el plazo mediano de mejor formato e interconectables, ¿no? La segunda columna es la exactamente que planteó Sergio David en el trabajo: transparencia y acceso a la información. Transparencia, que no voy a repetir lo que significa, ustedes lo tienen claro, reglas claras, etcétera, y también claridad de lo que son nuestras metodologías para cada una de las cosas que hacemos, que eso es bastante cierto hoy día, pero que podemos mejorar, profundizar, mejorar el conocimiento de ellas, etcétera, digamos. Ustedes bien saben que transparencia no es poner hartos datos en una página, digamos, mucho más que eso. Y tercero, costo-efectividad. Uno puede tener ansias por miles de datos, encuestas, registros de todo tipo, pero no todos son costo efectivos, en el sentido no solo de que tienen un costo al fisco, tienen un costo a la sociedad. Cuando el INE, y aquí otra vez solo me refiero al INE, no quiero hacer ninguna alusión a nadie más, pero cuando el INE cae sobre alguien con una encuesta, es una verdadera maldición, porque te llega 6, 7, 8 encuestas en el año, en empresas, por ejemplo, ¿ya? Y los tipos, piensan en las pequeñas empresas que tienen que responder 50 páginas de un cuestionario. Yo recibo más de un correo de empresarios
diciendo de todo por este tema de la enorme carga administrativa que tú les pones, ¿no? Entonces, ahí es donde lo que se señalaba hace poco atrás es súper importante. Tú puedes reducir ese peso cuando puedes usar otra información. El root es un elemento clave, pero no lo puedes usar como integración de sistema. Entonces, nosotros podríamos no preguntar, digo, el INE, podría no preguntar una serie de cosas porque están en otro lado, pero tienes que volver a preguntarla porque ese otro lado no te las entrega. Y no te las entrega porque hay una ley que dice que no puede entregarlas, o porque la interpretación de la ley fue esa. No necesariamente que la ley diga literal, ¿ves? Pero tú interpretaste que no puedes. Bueno, no puedes. Entonces, nuestra percepción es que la institucionalidad de futuro debiese implicar una coordinación central de un aparato descentralizado y perfectamente integrado. Uno podría sintetizar eso en otra imagen que se ha hecho famosa fuera de Chile, que obviamente nosotros hemos adoptado, que se llama, en castellano, laguna de datos. ¿Qué significa? Esa es nuestra mirada de largo plazo. ¿Qué significa laguna de datos? Significa que los feudos se interconecten y desaparezcan. Y tú puedes tener entonces una gran base interconectada, cruzable y utilizable por todos, en que todos, bajo un estándar de calidad determinado, bajo reglas claras, todos pueden compartir el acceso a esa información. Alguna generada por el INE y otra, mucha generada por muchos otros. Esa es la mirada de largo plazo en este momento y hacia donde queremos apuntar. Eso tiene desafíos legales y desafíos tecnológicos. El menos relevante es el tecnológico. Ese casi está resuelto con las tecnologías actuales o sea, hoy día se puede, con lo que tenemos disponible se puede. Tenemos que armar el sistema. Entonces, en breve síntesis, esta es una discusión relevante sin lugar a dudas. Esta es una discusión que en Chile ha tenido poco atractivo probablemente y ha quedado supeditada a muchas otras cosas, pero que es relevante y por eso me parece tan importante este esfuerzo desde la academia, pero que ha tenido un impulso por etapas y en formas aleatorias, y que quizás es el momento que nos sentemos a repensar entre todos y empujemos un cambio institucional relevante que genere la confianza en que los datos que vamos a contar en el futuro son los mejores datos posibles. Nunca van a ser perfectos, no existe eso. Son los mejores datos posibles a los menores costos para la sociedad posibles. Cosa que claramente hoy día no es lo que ocurre, ¿verdad? Y por lo tanto, es nuestra percepción que el trabajo continuo entre el Estado, digamos, y el resto de la sociedad es fundamental para llevar adelante este cambio. Nosotros estamos generando diversas instancias de análisis de temas concretos dentro de la institución. Eso resuelve un proceso que por lo demás es continuo, un proceso de innovación continua. No existe en el mundo nada que uno pueda decir, este es el sumum, no hay nada más que decir sobre esto. Todos los productos que nosotros hacemos y todas las estadísticas de Chile son revisables y mejorables en el margen. Y por lo tanto es nuestra intención discutir con la sociedad abierta todas nuestras cosas, y es bueno que la sociedad se cuestione esto cuando lo hace en sentido positivo, como es la discusión que yo he visto en estos últimos meses, con sentido positivo, de aportar, de indicar ámbitos en los que uno puede mejorar.
Eso siempre va a existir y creo que es fundamental que esa unión con la sociedad sea cada vez más profunda y con la academia en particular. A mí me parece súper relevante y es un interés muy grande nuestro el hacer cada vez más fuerte esa relación. Pero, en breve síntesis, yo creo que la propuesta de Sergio y David va en el sentido necesario. Es decir, crear un sistema integrado nacional de estadística, que tenga que opere de verdad como sistema. Desde nuestro punto de vista, ese va a ser, cuando lo logremos, un avance significativo en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora expondrá la economista y magíster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y subsecretaria de Evaluación Social, la señora Alejandra Candia. Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecer a CLAPES esta invitación. Muy contenta de haber podido venir a comentarles también en lo que estamos trabajando. Este tema para nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y como subsecretaría es muy importante y muy relevante. Y aunque no me crean, porque van a ver el PowerPoint y van a pensar que es un poco reactivo o muy en la línea de lo que escuchamos esta mañana de Sergio, David y también un poco de Guillermo, este PowerPoint fue preparado sin haber conocido la propuesta de CLAPES, así que va a ser medio increíble, pero bueno, igual es importante hacer el disclosure inicial. Bueno, acá en esta primera lámina les cuento un poco algo que para solo muy pocos y quizás los que están acá, bueno, de todos modos son cercanos al tema de información, por supuesto, pero no es mucha gente la que sabe las atribuciones y funciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y en particular la Subsecretaría de Evaluación Social. Y que son atribuciones que no son porque queremos, porque nos gustan, son entregadas por esta por la normativa vigente y por la ley. Tal como ahí se señala, están escogidas algunas que son bien claves para la discusión que estamos teniendo esta mañana, no están todas, y de hecho están muy centradas a las funciones que tiene hoy día la Subsecretaría de Evaluación Social. Nosotros, tal como ahí dice, tenemos la atribución de evaluar y pronunciarnos sobre todos los programas sociales nuevos o reformulados, que se planteen, reformular significativamente, que sean propuestos por cualquier ministerio o servicio público, de manera de lograr una coordinación en el diseño de la política social. Tenemos también la atribución de definir instrumentos de focalización de los programas sociales, sin perjuicio de las facultades que otros ministerios tengan para estos efectos. También tenemos la atribución de administrar el registro de información social, que tal como vamos a comentar y ver acá durante mi presentación, en materia social, y acá obviamente en un nicho muy particular, pero que no es menor y es muy relevante para lo que discutía David y Sergio al principio, es como esta laguna de datos a la que se refería Guillermo, pero en materia social. Esto no son empresas, ¿cierto? No son, aquí hay muchas maneras de mirar la estadística nacional, pero en materia social, en cierta forma podemos afirmar que esta laguna de datos que señala Guillermo en su presentación ya existe. Que tal como veremos acá, tiene enormes e importantes desafíos y en eso estamos trabajando. Tenemos, bueno, y acá esto se refuerza con lo que sale acá, con las atribuciones que tenemos vigentes desde el año 2012. Tenemos la atribución de solicitar a los demás ministerios, servicios o entidades públicas la entrega de información disponible que el MDS requiera para el cumplimiento de sus funciones. Los ministerios, servicios o entidades públicas deberán proporcionar esta información oportunamente, dice la ley. Sistematizar y analizar registros de datos, información, índices y estadísticas que describan la realidad social del país y que obtengan el ámbito de su competencia, además de publicar la información recopilada conforme a la normativa vigente. Y esto no es azaroso. El Ministerio de Desarrollo Social, como muchos de los que aquí saben, nace y aparece en la lógica de que antes del año 2010 había un diagnóstico de que la mirada de la política social se hacía desde parcelas.
¿ya? Cada ministerio público relacionado en materia social iba unilateralmente, siguen yendo, pero iban unilateralmente a la dirección de presupuesto, pedían presupuesto y todos los incentivos estaban puestos a que se crearan nuevos y más programas sociales, porque nadie tenía y nadie decía, oiga, usted está haciendo lo mismo que el ministerio de al lado, ¿cierto? O, ¿sabe qué? Siéntese a conversar, trabajo con educación, porque en verdad, si están juntos, pueden sacar una mejor solución en términos de mejorarle la vida a las personas. Eso fue justamente lo que se trató de hacer al cambiar Mideplan a Ministerio de Desarrollo Social, entregándole al Ministerio de Desarrollo Social atribuciones que permitieran la coordinación de la política social, que hubiese una institucionalidad pública que tuviera esta mirada global, y por eso son estas facultades y atribuciones que yo les leía. O sea, en el fondo, para que nosotros cumplamos con este rol de tener esa mirada global, necesitamos información, necesitamos evaluar, en el fondo, necesitamos mirar cada programa social que entra o que está en constante desarrollo. Para eso se requiere información que permita manifestarse respecto a ese programa social. Se requiere también, nosotros tenemos a nuestro cargo todas las encuestas sociales para poder tener miradas de dónde están las carencias, de dónde están las oportunidades y dónde están las posibilidades de sinergia en materia de política social. Esto es muy reciente, se ha ido construyendo desde el año, tal como se señalaba, 2012. Podemos decir que ya no está en rodaje, pero efectivamente es una institucionalidad que obviamente se puede seguir mejorando en el tiempo. Bueno, y en particular, y a lo que nos convoca, ¿cierto? Este registro de información social que hoy día está en manos normativamente en el Ministerio de Desarrollo Social y en particular en la Subsecretaría de Evaluación Social, tiene por finalidad proveer información necesaria para el cumplimiento de estas funciones que yo les señalaba en un principio, para asignación y racionalización de las prestaciones sociales que entrega el Estado, estudio y diseño de políticas, planes, programas y prestaciones sociales, estudio y diseño de planes de desarrollo local, análisis estadísticos que la administración de las prestaciones sociales requieran. Tiene datos de familias e individuos que actual o potencialmente puedan ser beneficiarios y de prestaciones y programas públicos, y acá en vez de decir público debería decir sociales, porque efectivamente es la mirada de la política social la que está alojada en este registro de información social. Beneficios que obtengan de los mismos y montos que perciban por estos conceptos, causales por las cuales tengan esta calidad de beneficiario, las condiciones socioeconómicas, etcétera. Y de acuerdo a la información de que disponga el Ministerio, de la que deberán proporcionar las demás entidades públicas y la que administren las prestaciones sociales y creadas por ley. Entonces, bueno, acá está una estructura un poco de qué tenemos hoy día en la Subsecretaría de Evaluación Social. Tenemos bases de datos de los distintos programas que son administrados por el Ministerio de Desarrollo Social, como Chile Crece Contigo, Seguridades y Oportunidades, ¿cierto?, etcétera. Hay una inversión en infraestructura, bueno, para poder saber y poder construir también instrumentos de focalización, poder realizar la evaluación de los programas nuevos reformulados, etcétera. Se puede también pedir información de otros ministerios y por ende esta es una gran base de datos de información que no es como se le imagina a mucha gente un gran compact, que es como te tocan el timbre y te dice, ¿me puedes pasar tus datos? Y tú como, ¿qué datos? Se imaginan que uno va a llegar y va a pasar una gran CACEN. Esto es mucho más que eso, algo que se está actualizando constantemente en el tiempo, ¿cierto? Y que además requiere de una inversión en términos de seguridad de la información, en infraestructura informática, que no se pueden ni siquiera llegar a imaginar. Yo cuando llegué a este cargo me mostraron el lugar físico donde está alojado toda esta información y un lugar que es como, de verdad, como película futurista. Tiene lectura visual de córnea. Como autoridad no puedo entrar, tiene refrigeradores y cosas para poder mantener, porque si se cae o se pierde esta información, en verdad puede generar un perjuicio para no solamente para el Estado, sino que para las personas que optaron positivamente de entregar esta información al Estado, y que no es para cualquier fin. En el fondo eso también es bien importante y lo vamos a ir recalcando. Estos datos no son del Ministerio de Desarrollo Social, son de los beneficiarios, porque ellos optan en el fondo por entregar esta información para poder recibir beneficios, ver si son postulantes, optar para distintas prestaciones, etcétera. Acá yo me quedé cortada acá, así que vamos a ver la misma.
Entonces, efectivamente, estamos en un mundo donde esto tiene obviamente un montón de miradas desde el punto de vista de, tal como señalaba David y Sergio en un principio, desde el punto de vista del diseño de la política social. Tiene enormes oportunidades, ¿cierto? Desde el punto de vista de que disponemos de una gran cantidad de datos de distintas fuentes asociadas a un mismo identificador, como aquí se señalaba, atribuciones legales para su uso, pero muy limitados para el diseño y evaluación de políticas públicas. Factibilidad de trabajar con terceros, centros de investigación, estudios y universidades. Hoy día eso es factible, tiene muchos desafíos que los vamos a ver a lo largo de esta presentación, pero efectivamente se puede. Con gran interés de universidades, centros de estudio e investigación de colaborar en el análisis o propuestas de nuevas políticas públicas y sociales, tal como el que está mostrando hoy día la presentación de David y Sergio. O sea, de todas maneras, estamos convencidos como Subsecretaría de Evaluación Social de que podemos agregar más valor y generar evidencia que informe la toma de decisiones de política pública, política social, y que esto no necesariamente hay que hacerlo a cuatro puertas en el Estado, que obviamente el rol que puede jugar la academia, los centros de estudio, ¿cierto?, es bien relevante, pero no es fácil, en el fondo, llegar y decir, ok, hagámoslo de aquí a un día a mañana. Y acá, esto está muy en línea con lo que hemos venido escuchando en la mañana. Yo les presento en el fondo de que tenemos acá ciertos principios rectores que para poder, lo que estamos trabajando para poder darle, además de las atribuciones legales con las que hoy día contamos y la normativa vigente, un poco cómo vemos el acceso a esta información tan sensible y tan delicada. Creo que esto tiene que estar normado y rectado por al menos estos 10 principios que resumimos en esta lámina, que básicamente son los siguientes. En primer lugar, contribución a las políticas sociales basadas en evidencia. En el fondo, obviamente, ese es un principio que todos los que están en esta sala obviamente comparten. Todos queremos que haya una discusión informada. Obviamente, todos sabemos que el análisis de los datos administrativos debe contribuir, en el fondo, a cumplir con los fines con los cuales fueron recolectados. Obviamente todos queremos que se genere conocimiento, todos queremos mejorar el nivel del debate de las políticas públicas, pero esto no es fácil y no es el fondo de primera instancia, es un principio rector, pero para poder implementarlo obviamente requiere de ciertas medidas, como por ejemplo el que una condición mínima de acceso a la información sea que se va a estar generando conocimiento que contribuya al diseño de política social, que ustedes pueden decir que es algo bien básico, pero hay veces que, tal como se ha señalado tanto por Sergio y David como por Guillermo, que de repente es pedir información sin tener como ni siquiera un norte claro hacia dónde va el camino. Después, bueno, el otro principio clave es respecto de respeto a la privacidad de las personas y sus datos. Tal como yo les dije en un principio, los datos que tenemos alojados en el Ministerio de Desarrollo Social, si bien están en la lógica de cumplir con esta función de la coordinación de la política social en la institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Social, obviamente fueron entregados, son de las personas, no son del Ministerio de Desarrollo Social, no son de la Subsecretaría de Evaluación Social, son de las personas. Y ese es un principio que nosotros tenemos que respetar respecto a la privacidad de esta información. Es un principio base, en el fondo las personas tienen derecho a privacidad. Y obviamente, y acá es cuando se solicita información o se usa información incluso al interior del Estado, esta información debe ser proporcionada de manera innominada, de manera indeterminable, que no es lo mismo que innominada. Esto no basta con que haya una gran base de datos que yo diga, ya mira, acá están los datos, hagan papers, hagan academia o el resto del Estado y les quito el root y se los paso. Hay veces que sin root puede decir, ok, no dice root, pero dice que yo vivo en Providencia, que tengo 38 años, ¿cierto? Que tengo una hija y que estuve en tal colegio, y en un minuto uno llega que, ya, no tiene root, pero todos sabemos que es Alejandra Candia. Entonces, ese es el principio de no solamente innominación, sino que también indeterminabilidad por este respeto al principio de la privacidad de la información, sobre todo considerando que esta información está entregada para un fin específico, que es el contar con la posibilidad de acceder o ser evaluado para acceder a algún beneficio.
Lo otro, bueno, obviamente seguridad en el tratamiento y comunicación de los datos, y esto se refiere a que nosotros, bueno, tenemos como Ministerio de Desarrollo Social la responsabilidad en el cuidado de esta información. Acá, bueno, ya se ha hecho una gran inversión en seguridad a nivel de Estado para poder manejar esta gran base de datos de información, tal como yo les señalaba, la cual nunca es suficiente. Obviamente hay que seguir avanzando en esa materia y es algo que se tiene que ir renovando constantemente, producto también del respeto a esta privacidad y al acceso a esta información. Lo otro también ya he mencionado acá adelante, de que esta seguridad en el tratamiento también requiere la idea de que la información esté limitada estrictamente a lo necesario que se quiere usar. O sea, en el fondo es como, no, mira, quiero hacer un estudio o el mismo interestado, requiero evaluar la posibilidad de generar una ley en alguna materia, como por ejemplo mencionaba Sergio, el 203, hay que justificar el que la información que se solicite, como es de los beneficiarios, sea estrictamente la necesaria para ese estudio y no de manera amplia, pensando distintas aristas y que hacen más riesgoso el manejo de la información. Mientras más datos se comparten, ¿cierto?, mayor es el riesgo de que esta información sea filtrada o sea mal utilizada, etcétera. Por eso es un principio que también tiene que estar conversando cuando uno habla de cómo se accede a la información con la que se cuenta. Lo otro, bueno, uso ético, acá también se habló harto en la mañana de este tema, que el análisis que se hace sea ético, y esto tiene que ver, mucho tenemos que aprender de las ciencias, de las otras ciencias, tal como se señalaba Sergio y David en su exposición. Esta idea del comité de ética también es algo que nosotros le hemos dado harta vuelta internamente, porque la experiencia internacional nos lleva pasos agigantados en esta materia, y obviamente es algo que hay que considerar a la hora de pensar en traspasar algún tipo de información, compartir algún tipo de información. Lo otro que también es bien importante, que es el tema de la igualdad de oportunidades en el acceso y la imparcialidad. Que no dependa, voy a decir una frase, que si abrimos esta puerta de manera limitada, con estos principios rectores, etcétera, que no sea, no dependa el gobierno de turno, ¿cierto? Los amigos del gobierno de turno los que tengan mayor o mejor acceso a la información. Acá esto tiene que haber algo, ser imparcial, ser transparente, ser limitado de acuerdo a la normativa vigente, etcétera, y tiene que ser, ojalá, lo más igualitario posible en esta imparcialidad y en esta transparencia, porque efectivamente no queremos que se pueda hacer justamente de manera equitativa, por decirlo así. ¿Por qué? Porque acá se junta con el séptimo principio, porque el permitir acceso a la información también da una posibilidad de mayor accountability de lo que se está haciendo. Entonces, por eso que es súper importante que lo que se permita entregar o acceder de información, tanto a nivel intergubernamental como lo que uno puede hacer en conjunto con la academia, efectivamente permite también hacer una buena evaluación de política social, etcétera. Entonces, por eso es súper importante que lo que se haga y lo que se avance sea transparente, sea normado, tenga un protocolo, tenga estos comités de ética y sea equitativo e igualitario, para que no dependa, obviamente, de que, obviamente, cuando dependa de quién esté liderando la posibilidad de acceso a la información en ese momento. Otro principio, bueno, transparencia en el acceso y uso de los datos, ¿cierto? El debate sano requiere, obviamente, de evidencia, que la evidencia generada pueda ser replicable y que el análisis sea transparentado. Acá es bien importante, y es un poco lo que se hace, ustedes que son académicos y que entienden esto mucho más que yo. Obviamente, cuando ustedes, mientras más transparentes sean estos do file, etcétera, con lo que se trabaje la información, es lo que se hace hoy día a la hora de escribir documentos de investigación. Está normado y reglado que uno después del fondo, como también con un sano trade-off entre lo que es la propiedad intelectual del trabajo, por supuesto, obviamente también tiene que haber posibilidad de replicabilidad, porque cuando uno, como encargado de la coordinación de política social, quiere buscar socios en esta materia de poder contribuir en el diseño de la política social como la academia, ¿cierto? También tiene que ser posible que lo que se haga afuera de la puerta del Estado, ¿cierto?, pueda
pueda ser después replicable internamente. Entonces, obviamente, requiere de que si hay posibilidad de acceso, sea como, ok, yo te abro la puerta, pero del otro lado también necesitamos poder ocupar como generación de conocimiento y generación de evidencia para el diseño futuro de políticas públicas y sociales, y por ende también se requiere pedir algo a cambio. En el momento, eso. Después, obviamente, responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Esto es bien importante porque este principio dice relación con que uno no puede, o sea, tiene que haber un trade-off entre la solicitud, el acceso a la información y la capacidad interna del Estado, sin importar, o sea, hoy día de la Subsecretaría de Evaluación Social, de poder procesar los requerimientos. Entonces, esto tiene que ser como bien si queremos avanzar en esta materia, tiene que ser bien en la línea de poder, obviamente, avanzar pensando también en la carga que esto puede implicar. Esto, bueno, está súper respondido en la ley de transparencia. Hoy, cuando uno solicita una información por transparencia, también tiene que ser siempre como en el mérito de la carga de trabajo que implica la solicitud. Entonces tiene que haber ahí un sano trade-off entre la solicitud, obviamente, y la capacidad interna de los equipos para poder procesar esta información, porque esto, tal como yo les decía al principio, no es un gran CD o una gran encuesta CACEN que sea como llegar y decir, tomen, aquí están los datos administrativos, sino que requiere requiere de un procesamiento y de un uso de los recursos internos que son súper relevantes. Y bueno, y para qué decirle, como principio rector de cualquier avance en esta materia, tiene que ser el apego irrestricto a la normativa vigente, porque tal como acá les decíamos, esto no es información que tengamos acuñada, encerrada y sin ganas de entregar en el Ministerio de Desarrollo Social. Esta es información que pertenece a los beneficiarios y que, si bien se puede utilizar, ¿cierto?, para poder pensar en mejores políticas sociales, evidentemente se tienen que tener normativas de seguridad, de compartir, etcétera, que son bien relevantes. Bueno, y contarles un poco las cosas que ya estamos por tener este rol de la coordinación de la política social y por ende como esta laguna de datos social con la que hoy día cuenta el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? No sé si ustedes, todos los que están acá, conocen el SISTE, que es un sistema Sistema Integrado de Información Territorial que hoy día tenemos en la Subsecretaría de Evaluación Social y que queremos seguir avanzando en poblarlo para poder tener mejor información. Les vamos a poner algunos ejemplos. Obviamente también hay un desafío respecto a lo que se ha hablado acá, respecto a cuánto, cómo, en qué momento podemos entregar información, ¿cierto?, a nivel individual. Y obviamente nosotros también, como coordinadores de la política social, tenemos alojado el diseño de las encuestas en materia social, CACEN, el PIANA, Panel CACEN, etcétera, que son también aquellas cosas que permiten complementar esta mirada de dónde están las carencias, dónde están las oportunidades, dónde tenemos que actuar como Estado en materia de política social. Es el rol que tiene el Ministerio y por ende por eso esto está alojado acá. Bueno, del SISTE yo les cuento de que efectivamente hoy día no se ve mucho, pero tenemos acceso abierto a información en este sistema integrado de información social con desagregación territorial. Por ahí les puedo dar el sitio web, creo. Efectivamente, las audiencias como esperadas de este tema son obviamente servicios públicos, municipios, investigadores, sociedad civil. Yo ahí les pongo. Hoy día tiene información del registro social de hogares, que son datos administrativos, ¿ya? De manera agregada y nominada y con todos los principios rectores que estamos conversando en esta mañana. Y también tiene información de la CACEN, ¿ya? Y también está cruzada con otra información que es información geográfica de dónde están los colegios, los hospitales, bomberos, carabineros, municipios, etcétera. Mira, acá yo les muestro ejemplos de cosas que no futuro, son cosas que hoy día se pueden hacer en este sitio web. No sé dónde tengo que apuntar. Ahí. Por ejemplo, ustedes pueden ver y esto se puede descargar en Excel, qué sé yo, en otro formato, etcétera. Por ejemplo, personas presentes en el registro social de hogares que están en el 40% más vulnerable, ya, tal como se ve ahí en la comuna de Renca en junio del 2017. Y eso es efectivamente lo que ustedes pueden ver hoy día. O acá tengo otro. Personas pertenecientes al registro social de hogares no matriculadas por tramo de calificación socioeconómica y cruzado con los establecimientos del Ministerio de Educación. O acá ustedes ven la población en situación de pobreza por ingreso o multidimensional, donde está cruzado acá con establecimientos también educacionales, pero ustedes pueden ver ahí que pueden ver unidades policiales de carabineros, unidades operativas, municipios, etcétera.
Entonces, bueno, y en cuanto a en esta materia, en materia de datos de registros de datos administrativos, efectivamente nosotros estamos en la línea de avanzar en esta materia, justamente tal como aquí se ha señalado, con algunas pequeñas diferencias, pero efectivamente estamos trabajando en este tema en tres ámbitos esenciales. Uno, en el protocolo y el proceso de selección para poder entregar esta información, crear protocolos en el fondo equitativos y transparentes para poder hacer uso de la información, para que nos permita que sea un insumo para el quehacer ministerial. O sea, acá nosotros no podemos delegar nuestras funciones, eso también es muy importante. Nosotros tenemos que complementar, el traspasar esta información tiene que ser efectivamente para poder complementar nuestro quehacer ministerial. La idea, bueno, tener instrumentos formales para requisitos y condiciones para poder solicitar y acceder a esta información y, obviamente, en base a los principios que yo aquí les señalaba, evaluar pertinencia, tener esta idea de un visto bueno de un comité de ética, que tal como señaló la propuesta de David y de Sergio al principio, límite, obviamente, dado esta carga en términos de recursos públicos del procesamiento de la información para poder entregar información, obviamente tiene que pensar en alguna manera de poner ciertos límites al máximo de estudio simultáneo y a los plazos para poder acceder a esta información, y mecanismos y plazos de comunicación y publicación de resultados. La idea es que sea transparente, equitativo, tener esos principios, pero con los resguardos que también señalaban los 10 principios que yo les mencioné. Por último, en segundo lugar, estamos trabajando también en tratar de avanzar en la idea de tener una página de transparencia de las investigaciones que aquí se realizan, que son las cosas que están ahí. Queremos que, obviamente, tal como yo les decía, análisis y las bases de datos sean conocidos por la comunidad académica, que permitan contribuir, obviamente, en esta discusión informada que también señalaba Sergio David en un principio. Y obviamente también, y en términos, también estamos avanzando en términos de los mecanismos de acceso aquí, tanto a nivel lo que señalaba Guillermo en un minuto, para poder avanzar, teniendo posibilidad hoy día nosotros de tener esta como laguna de datos social, obviamente que no queremos que esto también se pueda nutrir no solamente nosotros, sino que también los otros organismos del Estado, tal como señalaba Guillermo, la frase "la ley no me lo permite", algo obviamente súper usado en el sector público, y nosotros queremos avanzar porque queremos que primero a nivel interno y también a nivel de la academia en poder avanzar en este traspaso de información, pero con los resguardos que esto requiera. De hecho, ustedes pueden ver que la ley del Ministerio de Desarrollo Social, la ley que cambia el Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Familia y Desarrollo Social, viene con un artículo que ustedes pueden revisar, que justamente permite avanzar en esta lógica, al menos para lo que es la elaboración de informes financieros, la evaluación ex post que está en manos hoy día de la DIPRES, etcétera, de poder entregar información ya sea con bases de datos ficticias, algún mecanismo que es bien utilizado a nivel internacional, o con lo que se ha dado a conocer en lenguaje más coyuntural, que son estas ideas de los computadores locales, remotos, pero sin ninguna apertura, lo que también se conoce como computadores fríos, ¿cierto? Que es como que tú puedes ir a trabajar la información al Ministerio de Desarrollo Social sin ningún tipo de acceso a internet, qué sé yo, etcétera, porque justamente poder proteger la información que ahí está, obviamente con una pedida previa, resguardada, etcétera, y poder al menos eso, y que cumpla con estos 10 principios que yo les señalaba previamente, que son los que van a regir cualquier cambio en esta materia que nosotros queramos avanzar. Y esos son los 3 temas. Bueno, y por último el tema de las encuestas, que yo sé que lo dejé como bien para el final, porque obviamente me imaginé que la invitación que me habían hecho, si bien los 2 temas son bien importantes, estaba muy apuntada a ver el tema de los datos administrativos. Tal como señalaba David y Sergio, efectivamente nosotros también creo que hay un espacio y una oportunidad enorme en avanzar en materia de cómo estos datos administrativos también alimentan a nuestras encuestas, no siendo una cosa mejor que la otra, porque ahí también me quedo con una frase de Guillermo. Los datos administrativos no son sinónimos de los mejores datos del mundo, muchas veces no son buenos, el formato a veces tienen muchas lagunas, no hay interoperabilidad entre la información interna, o sea, hay desafíos tanto informáticos como de la calidad de los datos, que hacen que obviamente los datos administrativos sean un mundo lejos de lo perfecto que acá en la academia se imaginan. Entonces, eso también es bien importante como destacarlo, porque eso hace que nuestras encuestas obviamente adquieran tremenda
da relevancia en materia de política social y en este rol de la coordinación de la política social, obviamente el rol que jugamos en CACEN, ELPI, EANA, y lo que también tenemos como apoyo a otras encuestas sociales en otros servicios públicos, en DISC, y bueno, no se me ocurre ninguna otra más ahora, pero hacemos un montón de rol también dado el know-how que hay ahí y dado nuestro rol de la coordinación de la política social, esto al menos en ese nicho, el Ministerio de Desarrollo Social tiene un montón que decir y también muchas ganas de avanzar en estos desafíos de hacer mejores políticas sociales. Eso creo. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y nos seguiremos viendo de todos modos. Gracias. Muchas gracias. Ahora damos la palabra al señor Sergio Ursúa, que moderará el siguiente panel de preguntas para nuestros expertos. No, siéntate acá. Ok. Ok. Para tratar de mantener el horario del seminario, si bien estamos un poco pasados, la idea va a ser aceptar una ronda de preguntas. Las vamos a acumular todas, así podemos hacerlo de forma eficiente. Les solicito, por favor, encarecidamente ser lo más breve posible en cuanto a la pregunta, y si quieren que alguien del panel en particular conteste, también lo indiquen. Primero se presentan, la pregunta, y si es dirigido para alguien. Hola, buenos días. Julio Guzmán, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Darle las gracias a Sergio y a David, un tema muy relevante y por lo mismo creo que debería estar en cualquier agenda de productividad, ojo, por la eficiencia que puede generar tener un mejor uso de los datos. Mis preguntas primero son para Alejandra y Guillermo sobre el tema de la ley, ¿me lo permite? Lo importante que sería hacerle un seguimiento a la ley que decía David, que está, el proyecto de ley que está en el Congreso sobre protección de datos, si es que efectivamente, esto lo ignoro, si es que efectivamente ese proyecto de ley incluye un artículo que expresamente permita hacer cruce a las instituciones públicas para efectos de fines académicos. Yo es un tema que cuando apareció el proyecto de ley lo pregunté a la Subsecretaría de Economía y no había nadie monitoreando mucho eso. Yo sé que hay gente obviamente metida en el proyecto de ley, pero sería súper relevante que expresamente se permitiera, para evitar esto de la ley no me lo permite. Y lo segundo, bien breve, incorporar a impuesto interno. Ojo, siempre se nos queda fuera impuesto interno la calidad de sus datos y es parte de un sistema de información, como decía Guillermo. Y lo tercero, ojo con lo de repente tratar de proteger los datos a través de canalizar cuál es el uso que se van a hacer. Entendí quizá mal de la Alejandra el tema de que uno de los principios rectores debiese ser para qué se va a utilizar. Porque de repente si uno entrega más datos hay más riesgo. Eso no necesariamente es cierto. Depende de cómo se usen, cómo se entreguen esos datos. No caigamos en lo que ha sido un poco lo último que ha tenido Chile, que es que si uno logra pasar las barreras, uno como que accede a los datos, pero accede a todos, incluso hasta casi con el root. Cosa como 1 o 0, y eso no es sensato. Yo creo que se puede hacer algo más gradual y proteger los datos, no según, ya bueno, te los paso, ¿ok? Hola, buenos días. Slaven Rasmilic, del Centro de Estudios Públicos. Solo una pregunta muy breve para David y Sergio, que me gustaría ver cuál sería la lámina siguiente en su presentación, porque en el último bullet de la última lámina plantean que tendría que ser el Consejo por la Transparencia quien haga de sede de esto. Y Consejo por la Transparencia, que hoy día, a propósito de una indicación que se ingresó hace un mes, está triplicando sus funciones en términos de pasar de transparencia a también la protección de datos, función con la cual yo al menos personalmente estoy de acuerdo, creo que lo podría hacer bien, pero ustedes están yendo más allá
en esa línea, teniendo una función que es más compleja aún, y quería saber por qué. Yo me imagino que tienen muy buenas razones, pero me gustaría que profundizaran en ellas. Gracias. Hola, yo soy Catalina Gobante, soy coordinadora del proyecto Data Chile y también tengo una pregunta para Guillermo Patilo y Alejandra Candia. Quería saber si es que existía hoy día una coordinación con SECPRES, con la División del Gobierno Digital, pensando que ahí también hay una misión que es transversal a la protección de datos y al acceso y a la interoperabilidad aparte de las distintas bases de datos del Estado. Y por último quería hacer como un comentario que me parece un poco restrictivo pensar que primero toda la investigación o la evaluación de políticas públicas se hace solo desde la academia. O sea, hay que considerar aquí el sector privado que hace investigación también y principalmente consultoría directamente con el Estado. Eso y además me parece un poco naif también restringir esto como a los protocolos de comités de ética. No me parece suficiente, creo que hoy día no solamente algunas instituciones públicas, sino que sobre todo universidades y el sector privado también tiene grandes deficiencias en materia de protección de datos y capacidades de restringir el acceso, restringir la fuga de datos cuando trabajan asesores de investigación. Entonces no basta tampoco solamente con buenas intenciones o con los comités de ética de las universidades. Eso. Buenos días. Quiero partir diciendo que una frase muy dicha, que Santiago no es Chile, y como tal yo viajé desde Temuco a esta actividad. Soy ejecutivo de Radio Bio Bio, que tiene presencia en todo el país. Entonces, primero quiero hablar de lo bueno. Quiero contar que el Instituto Nacional de Estadística de la región de la Araucanía constantemente envía información a los medios con distintos indicadores, lo que es un rol muy potente para dar a conocer a la comunidad estos temas, que yo creo que tienen que ir un poco más allá de la academia, la empresa, sino que llegar a toda la gente. Entonces destaco eso del INE porque eso está ocurriendo. Mi pregunta va para los académicos de la universidad, atendiendo la coyuntura de que la Universidad Católica de Temuco, la Pontificia, tiene una sede en Villarrica. Entonces, frente a la institucionalidad de datos y mejores políticas públicas, mi pregunta es bien concreta. ¿Qué dice el futuro para las regiones? Porque también las regiones tienen distintos comportamientos sociales, mueven distintas economías y yo creo que datos segmentados por región también sería relevante tenerlos. Era el comentario y agradecer la invitación. Hola, buenos días. Jimena Clark. Varios quizás me conocen, soy exdirectora del INE y la verdad es que quiero partir rápido por celebrar y felicitarlos por la presentación, la exposición, en particular el trabajo grandioso que ha hecho Desarrollo Social. La verdad es que el ejemplo que nos han mostrado es precisamente el nivel de integración y coordinación que uno quisiera a nivel de todo el sistema estadístico. Buena parte de las ideas que ustedes mencionan ya están, quisiera mencionar esto, ya están en el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso. Un proyecto que está ya en segundo trámite, fue despachado por la Comisión de Economía del Senado el 7 de marzo y en este momento está esperando saber en qué momento se retoma su discusión. Y ahí viene mi primera pregunta para Guillermo. Hay harto que en el proyecto que es básicamente lo que ustedes mencionan, la explicitación del Sistema Nacional de Estadística con el INE como entidad rectora, habla de quienes integran el sistema, las coordinaciones, mejora la estructura dentro del INE para velar por la legitimidad de la calidad de las estadísticas, crea una comisión también para velar por el alineamiento de todas las instituciones públicas, no solo en aspectos de calidad en lo que es la elaboración estadística, sino también en la coordinación para que ocurran estos tan ansiados accesos a información.
da cuenta también de acceso privilegiado a la academia, y eso requiere cambio en la ley de transparencia, porque hoy día ese es el gran impedimento para diferenciar por qué unos podrían tener acceso y otros no. En consecuencia, yo ahí tal vez mi sugerencia para quienes no lo conocen es analizar esto. Es un proyecto que ha tenido bastante apoyo, algunas diferencias en algunos artículos, pero bastante apoyo transversal en el Congreso, y es un muy buen punto de partida legal, que no es menor, para lo que se plantea acá, ¿no? Dicho eso, a mí también me gustaría saber por qué se menciona que sea el Consejo para la Transparencia quien ejecute este rol de aglutinador y de integrador de las estadísticas, cuando ese es un rol realmente que está pensado e implementado en muchos países en los INE, ¿no? O en algún tipo de consorcio al interior del Sistema Estadístico Nacional. Nuestro sistema es descentralizado, con lo cual, si no es el INE, pudiera ser perfectamente un consorcio entre los organismos que tienen atribuciones estadísticas, como es, por ejemplo, hoy día el Ministerio de Desarrollo Social. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Marcelo Drago, soy presidente del Consejo para la Transparencia. Primero, felicitar la iniciativa, creo que apunta justamente en el camino de lo que es necesario discutir en el país. La necesidad de avanzar en materia de datos abiertos, reutilizables, a nivel estadístico, por cierto, pero a nivel general de los datos que maneja el Estado. El Estado tiene toneladas y toneladas, montañas de datos, muchos de los cuales no están siendo aprovechados en toda su magnitud porque no existe un marco regulatorio adecuado. Y ahí yo quiero apuntar al vacío que existe en materia de protección de datos personales. Si bien se ha hablado del proyecto de ley del cual hace poco se ingresó una indicación y establece el Consejo de Transparencia como agencia de protección de datos personales, el hecho de que esa legislación no se haya actualizado desde el año 99 y este sea el tercer intento por actualizar, provoca un sinfín de dificultades en diversas materias, una de las cuales es esta materia estadística. Creo que la subsecretaria apuntaba exactamente en la línea correcta al señalar que los datos, en definitiva, son de las personas que entregan sus datos con fines de priorización social, con fines de políticas públicas, pero el control de esos datos, y esos datos en definitiva siempre deben permanecer a nivel de esas personas, y esa es la esencia de la legislación de protección de datos personales, y estamos en esta dificultad de apenas tener un proyecto de ley en primer trámite constitucional que no ha logrado la prioridad suficiente para avanzar. Zanjado eso, si tuviéramos una legislación adecuada, muchas de las materias que se han conversado esta mañana se zanjarían. El hecho de que el límite entre la transparencia y la protección del dato, la anonimización que hablaba la subsecretaria, se ha hablado hoy día de la pseudonimización, la idea de poner seudónimos, digamos, a nivel de los datos para poder ser utilizados por los terceros y después descriptarlos, digamos, para poder asociarlos a una persona en particular. El uso del root, hasta qué punto se entrega, hasta qué punto no, todas esas materias se zanjarían con una buena legislación en ese ámbito. El Consejo para la Transparencia lleva 10 años de jurisprudencia tratando de zanjar estas materias. Muchos de los elementos que aquí se han hablado han venido justamente de esa jurisprudencia, pero tenemos un serio vacío regulatorio ahí que no solo nos tiene atrasado a nivel de la OCDE, que a mi juicio es lo de menos, pero nos tiene como un país de tercera línea a nivel de lo que sucede con el convenio 108 del Consejo de Europa o el reconocimiento de la propia Unión Europea como país adecuado. Por eso creo que el primer paso debería ser ese. Y después se puede pensar en el resto de la institucionalidad. Yo recojo lo que señala David en términos de que podría ser efectivamente el Consejo de Transparencia. Yo creo que cumple, de alguna forma, reúne las características que le permiten un nivel de imparcialidad. El Consejo de Transparencia es un tercero imparcial sobre el uso de los datos públicos de cualquier órgano del Estado. Es un órgano autónomo, no depende de ningún gobierno de turno, está fuera del ciclo político, su designación obedece más bien un sistema muy similar al de los jueces de alzada y no al de otras materias. Participan 2 poderes del Estado y solo un tercer poder del Estado participa en la eventual remoción de un consejero para la transparencia, y obviamente en un contexto donde hay que fortalecer esa institucionalidad a los 10 años de la ley.
Por eso creo que en este tipo de ámbito perfectamente se puede pensar el Consejo para la Transparencia como una opción, como otras también. Yo no quiero aquí señalar de que es indispensable que sea el Consejo, ni mucho menos. Digamos, yo creo que puede ser otro perfectamente, pero cumple con las características como para avanzar en esa línea. Pero solo quiero dejar dicho que lo importante, creo que en este minuto, no lo importante, la piedra de tope para avanzar en un sinfín de materias, esta regulación de protección de datos personales, que en el resto del mundo está completamente ya despachado, en los países avanzados, y nosotros permanecemos en la era del hielo en estas materias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por las consultas. La subsecretaria está apurada, así que le damos primero el micrófono a ella. Perdón por haber pedido el micrófono primero, pero era una reunión que partía a las 10, la atrasé a las 10:30 y son 10 para las 11 y ya me van a querer matar. Agradecer las preguntas, contestar más o menos las que son de mi ámbito en conjunto. Si estamos en coordinación, por ahí preguntaban si estábamos en coordinación con la división de datos de las Express, sí, estamos súper coordinados y evidentemente teniendo en cuenta de que nosotros tenemos como un avance sustantivo y podemos seguir avanzando solo en lo que tiene que ver con materias de política social. O sea, esto es una conversión que va mucho más allá del ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, pero creo que nosotros como Ministerio de Desarrollo Social tenemos mucho que enseñar y como quien dice, ayudar a avanzar en otros ámbitos de esta materia. Y por ahí también, obviamente tiene que ver, justamente la idea es avanzar porque esto tiene que ser, la normativa que hoy día nos rige tiene que condiciona el apoyo que podemos recibir desde la academia, etcétera, a el apoyo en nuestras funciones, que son estas que yo les comentaba en un principio. O sea, y ahí yo creo que hay un marco, por lo menos un primer paraguas bien relevante a la hora de poder decidir el cuánto, el cómo y el a quién, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la idea es tratar de, hoy día creemos que es un sistema que está, de hecho estamos avanzando en protocolizarlo para poder efectivamente no tener este trade-off que tú mismo señalabas en tu pregunta. Y yo creo que todo lo demás era para ustedes. Así que, perdón, me voy a tener que retirar. Millón de gracias de nuevo, Sergio y David, por la invitación y hasta la próxima. Gracias, Alejandra, a la subsecretaria Candia por habernos acompañado. Guillermo, ¿pero habían preguntas? Muchas gracias. Respecto al seguimiento que hemos hecho de los cambios legales que preguntaba Jimena y Julio, yo te diría que estamos en la fase final de coordinación con el ministro para ya decidir el camino definitivo de acción, pero sin lugar a dudas muy pronto van a haber novedades con esto, así es que estamos avanzando en eso. Es evidentemente un tema fundamental y Jimena lo decía, esa ley, la del INE en específico, digamos, contiene cambios trascendentes en el ámbito del sistema estadístico nacional, así que es absolutamente central en nuestra preocupación. Como digo, estamos en la fase final de coordinación de eso. Respecto a gobierno digital, sí, tenemos no solo una coordinación, tenemos un proceso en el cual la unidad de gobierno digital de la SECPRES va a hacernos una, llamémosla así, consultoría. Tuvimos ya una primera reunión hace una semana y media atrás y el jueves de esta semana a las 15:30 horas exactamente va el equipo de gobierno digital al INE para que nosotros, INE, le presentemos todo lo que estamos haciendo, nuestro plan estratégico, etcétera, etcétera. Pero sí, y es para nosotros muy relevante esa conexión. Y lo tercero, me alegro que en la región, en la Araucanía, funcione todo bien, ¿ya? Y espero que así sea en todas las regiones, por lo demás. Es nuestro interés el generar cada vez un rol más amplio de las regiones, de las direcciones regionales. Y eso significa
promover su iniciativa a nuevos estudios que sean pertinentes a la región, el potenciar los equipos regionales, etcétera. O sea, es parte central de nuestra mirada de plazo mediano el que las regiones sean realmente un ente de colaboración importante con la gente del área y con las preocupaciones de esa gente. Y por lo tanto se diversifiquen hacia estudios propios del área regional de cada una de ellas, digamos. Así es que eso es. Gracias. Gracias por las otras presentaciones y los comentarios. Yo creo que esto hay que moverlo rápido. Porque van a pasar fácil 10 años en esto, si es que esto no se mueve. La ley de transparencia ha tenido un impacto importante en estos 10 años, efectivamente. O sea, todos hemos sido testigos de cómo cosas que han estado allí siempre, se ha solicitado información 20 años atrás, en teoría todos los datos están, pero la ley de transparencia generó un movimiento que no tuvo vuelta, generó un cambio de lógica, ha mostrado resultados. Ese es básicamente un principio importante que creo que está detrás de la propuesta. Podría estar teóricamente en cualquier lado, cualquier institución. Se podría crear una agencia nueva. Esto es puro pragmatismo y asociarse a una institución que por una parte ha mostrado resultados bastante claros en lo que tiene que ver con transparencia y apertura, y además con la coyuntura de que este gobierno ha puesto una indicación para que la agencia que al mismo tiempo ahora va a entrar en la protección de datos es exactamente el Consejo de Transparencia. No es una cosa que hemos decidido nosotros, ¿cierto? Sino que es una iniciativa del gobierno. El gobierno el que ha dicho hace unas pocas semanas atrás, el Consejo de Transparencia va a ser la agencia protectora de datos. Y si ustedes abren el proyecto de ley de protección de datos que está en el Congreso, que me imagino que va a tener indicaciones, discusión, están todos los temas que han estado acá en la mesa. Y por lo tanto, nos parece que esa institución es una buena candidata para, en el marco de la transparencia que ha regido su accionar, meterse en este tema, que es cómo se le da acceso seguro a datos que son complejos, pero que son urgentemente requeridos. Esa es básicamente la lógica. Y es lo que está detrás de la propuesta, no es más que eso, ¿cierto? Por supuesto, también se ha discutido en el marco del proyecto de ley del INE, y también se ha discutido el concepto que está detrás de tener una entidad que sea rectora, coordinadora del Sistema Estadístico Nacional. Yo pienso que los tiempos van más rápido, ¿ya? Muchas de las innovaciones de las que acá hemos hablado, ¿cierto? Que básicamente se trata de datos que tienen que ver con todo el ciclo de vida, capital humano, ciclo de vida humano de las personas, y datos en esencia longitudinales, son datos que han venido desde fuera del INE. Luego se han empezado a institucionalizar como estadísticas públicas, pero esto ha venido de fuera, ¿no? Y lo mismo pienso que va a ocurrir ha venido con todos estos datos administrativos. Entonces, lo que está detrás de la propuesta básicamente es eso. Por supuesto, la idea de esto es generar una suerte de discusión sobre el tema, de manera tal de que podamos tener resultados. Perfecto. Para no atrasar más el fin del seminario, simplemente agradecerle la participación. Muchas gracias de nuevo al director del INE, Guillermo Patilo, por acompañarnos, a la subsecretaria Alejandra Candia, a David Bravo, mi partner en esto, y a todos ustedes, muchas gracias por participar, y sigan, digamos, conectados a CLAP.cl, el website, en los eventos que vienen las próximas semanas. Muchas gracias.